Noche de difuntos. Esa noche en la que las ánimas perdidas, hombres lobo, no muertos, votantes de Vox y otras criaturas de la noche campan a sus anchas, haciendo realidad nuestros más profundos temores. Esta noche hablaremos de juegos de mesa que provocan terror, pero quizá por los motivos equivocados. Bienvenidos al canal del Profesor Quimérico, vuestro canal de misterio lúdico favorito. Una de las lacras que más pesadillas provoca a los jugadores son el tema de las erratas. Y no nos referimos a descuidos puntuales o errores de grafía, sino a taras que afectan directamente a la jugabilidad o a los componentes del juego. Está claro que cualquier producto con una alta carga de texto es susceptible de tener erratas, y que, como dijo un famoso pensador romano, errare humanum est. Pero estos errores de bulto en los últimos años parecen haberse normalizado dentro de los juegos de mesa, dando una sensación de laxitud y negligencia en determinadas editoriales. Sonados son casos como el de Spirit Island de Arrakis, cuyas sucesivas impresiones no han estado exentas de polémicas, mostrando un ostensible listado de erratas que harían sonrojarse a cualquier estudiante de la ESO. En el colmo del disparate, tuvieron incluso que corregir erratas del pack de erratas. Por su parte, SD Games trajo en español uno de los grandes clásicos de los juegos de mesa, el largamente esperado Mage 9. Al poco, las erratas empezaron a reproducirse como el moho ante la humedad. Primero fueron 10 cartas, después 20, 30... Aquello no había quien lo parara y se tuvo que cortar por lo sano. Afortunadamente, SD Games se puso manos a la obra, más vale tarde que nunca, y se reeditó de nuevo todo el contenido de cartas para alivio de sus compradores. Pero el susto no se lo quitó nadie. Final Girl de GeneX era el juego más esperado de las navidades de 2023, a las que llegó por los pelos. Había sufrido continuos retrasos, y el motivo esgrimido por la editorial española es que se iba a contar con la edición revisada. Pero, por la razón que fuera, finalmente se imprimieron los archivos erratados, para terror y desesperación de todos los que habían adquirido el juego en preventa. ¿Tendría Jason algo que ver? Para tener un Terminator Genesis, deberás solicitar a la editorial un pack con algunas cartas corregidas y pegatinas para tus tableros de personaje. Eso sí, del libro de reglas y escenarios no se quiso saber nada. Afortunadamente, incluso ese descuido y desgana por parte de la edición de este juego no han podido evitar la reivindicación de lo que, según este canal, es todo un juegazo. Y si seguimos con la misma editorial, GeneX editó en castellano este mismo año Vampire Chapters de Masquerade, otro megaproyecto que se ha visto perjudicado por un aluvión de erratas e imperfecciones que la propia comunidad ha tenido que encargarse de enmendar. Ver el listado de correcciones que ha necesitado resulta ciertamente abrumador. Repetimos que errar es humano. Pero el caso es que en los últimos tiempos el precio de los juegos ha subido considerablemente y por tanto es de justicia que el usuario de estos juegos de mesa exija una mayor profesionalización en el sector, con editores que conozcan y hagan bien su trabajo y con una mayor calidad en el producto final de compra. Lamentamos que en este vídeo hayamos mencionado principalmente juegos de GeneX. Sinceramente, esta editorial es una de las favoritas del canal. Una editorial que nos trae en castellano juegos como The Thing, Terminator Genesis o The Witcher no puede caernos mal. Pero sería de agradecer que se pusieran manos a la obra y en serio con este tema, ya que incomprensiblemente a ellos es a los que menos parece importarles. Y lamentamos tener que continuar precisamente con GeneX,
y uno de sus juegos que editaron allá por 2018. Que no se te caiga el jabón. En este juego encarnamos a presos de una prisión masculina donde debemos evitar que se nos caiga el jabón en la ducha, como bien describe el título, ya que de lo contrario podrán sucedernos cosas que no deseamos, por decirlo de forma suave. Lo mejor que podemos decir de este juego, diseñado por un tal Martin Brun Pedersen, es que es totalmente coherente. El arte de sus cartas es tan desagradable como el tema que toca. El juego originalmente es de 2018 y un par de años después la editorial GeneX, por lo que sea, consideró que necesitábamos una versión en español. Ni que decir tiene que este canal está a favor de que se publiquen este y cualquier otro juego por escabrosa que sea su temática, pero no deja de dar miedo pensar que en pleno siglo XXI haya gente que pueda considerar todavía estos temas divertidos. No se trata ahora de demonizar el humor tipo Pajares y Esteso, plagados de chistes misóginos y homófobos, pero conviene señalar que esas películas existieron en un periodo muy coyuntural de nuestra historia, en plena transición de una dictadura represora en todo lo que a sexo concernía. Afortunadamente, los tiempos cambian, la sociedad y sus valores avanzan, y las personas con ellos, así como se ha logrado una mayor sensibilidad hacia ciertos colectivos y minorías. Contar actualmente chistes de mariquitas o hacer gracietas con ciertas cosas se nos antoja cuanto menos casposo y extemporáneo. Rompiendo la norma general del canal, nos pusimos en contacto con la editorial, informándoles del tono y del título de este programa, para solicitarles una copia y así no tener que hablar de oídas del juego. No obtuvimos ninguna respuesta. Y cambiamos de tercio para hablar ahora de un juego que se publicará en breve de la mano de Maskioka / Knackward Games, El otro lado de la colina. Un juego de 1 a 4 jugadores en el que llevaremos al alto mando alemán durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Un tema, sin duda, apasionante, pero controvertido. De nuevo nos pusimos en contacto con la editorial Knackward Games, informándoles del tono y del título de este programa para pedirles una copia y así poder profundizar en las mecánicas del juego. No obtuvimos respuesta. El otro lado de la colina es un juego que simula el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Su originalidad radica en que entre 1 y 4 jugadores adoptarán el papel del alto mando alemán en la guerra, mientras el sistema gestiona las acciones de los aliados. En ese sentido, los jugadores tomarán decisiones no solo en el ámbito militar, sino en el económico, político, diplomático y tecnológico. A muchos podría resultarles incómodo convertirse en nazis gestionando la guerra, aunque al fin y al cabo no hay que olvidar que los juegos son juegos y que para disfrutarlos a veces es necesaria cierta capacidad para abstraerse de la temática que representan. ¡Ay, Hitler! ¡Ay! ¡Ay, Hitler! ¡Ay, yo mismo! De otro modo, no podríamos disfrutar de wargames como The Russian Campaign, donde un jugador, entre otras fichas, deberá manejar a unidades de la Gestapo, o Sombras sobre Londres, en el que encarnaremos al mismísimo Jack el Destripador. En este juego, sin ir más lejos, básicamente nos dedicaremos a matar prostitutas y escondernos de la policía. No es el tema lo que hace de este juego merecedor de figurar en este particular escaparate de los horrores. La polémica surgió durante el Festival de Essen, donde se promocionaba este juego. Allí, ante la perplejidad de algunos asistentes, se podía comprobar que regalaban para algunos mecenas un emblema nazi como es la Cruz de Hierro. Si bien es cierto que originalmente la Cruz de Hierro fue una condecoración militar creada en tiempos del Reino de Prusia, no es menos cierto que Hitler restauró dicha cruz en 1939, cambiando los colores de la cinta original en blanco y negro por las del partido nazi en rojo, blanco y negro, justo la que repartía Knackward Games como promoción de su juego.
De este hecho se hizo eco algún que otro canal de YouTube europeo que se preguntaba si esto lo veíamos normal en España. La liebre había saltado y el tumulto se hizo en X/Twitter. Estaban aquellos que no les parecía conveniente ni normal aquel regalito y los que se ofendían ante los ofendidos. Al final, como suele ser habitual en estas redes sociales, las acusaciones en uno u otro bando fueron subiendo de tono, politizando el tema y llegando a extremos absurdos. Independientemente de estas guerras en redes sociales, y de que no dudemos de las buenas intenciones del editorial, lo cierto es que repartir dicho souvenir, como llegó a calificarlo el propio autor del juego Carlos Márquez, raya la torpeza, algo que incluso los que defendían la medida en público admitían en privado. Y es que utilizar como material promocional un emblema que fue otorgado, entre otros, a Hermann Göring, fundador de la Gestapo, o a Joseph Dietrich, criminal de guerra, responsable de cientos de asesinatos a hombres, mujeres y niños, se nos representa cuando menos insensible y falto de empatía, máxime cuando se realizó en el marco del Festival de Essen, en Alemania. Pero toda esta controversia no debería afectar la trayectoria y las ventas del juego, ya que nos parece, en este canal, un tema de lo más sugerente e interesante, y esperamos que tenga suerte en su trayectoria. Y terminamos con el juego más terrorífico de todos, el SeaQuest. Un juego que, por méritos propios, mereció todo un programa en este canal que pueden ver en el siguiente enlace. En esta ocasión, este programa no se ha puesto en contacto con la editorial, ya que en el hipotético caso de que nos enviaran una copia, nos parecería vergonzoso disponer de ella, máxime, sin ser mecenas, mientras tantos y tantos jugadores todavía no disponen de ella. En el año 2013, GameZone, una empresa española dedicada especialmente a la producción de miniaturas para rol, anunció la creación de un crowdfunding para lanzar el HeroQuest 25 aniversario, un proyecto que tiraba de nostalgia para todos aquellos que en los años 90 disfrutamos del HeroQuest, de la mítica editorial MB. Miles de mecenas de todo el mundo participaron en dicho crowdfunding, que se financió en tiempo récord, llegándose a recaudar cerca de 700.000 euros. Poco podían sospechar aquellos mecenas que se iban a encontrar ante una de las historias más oscuras en los juegos de mesa de los últimos años. El juego tenía que salir en diciembre de 2014, época en la que además sus responsables tuvieron la desfachatez de pedir los costes de envío, argumentando que el juego estaba de camino. Pero el juego no llegó hasta 10 años después, en mayo de 2024. Para entonces la licencia del nombre había caducado y al juego se le rebautizó con el nombre de SeaQuest. La denuncia conjunta de cerca de 600 afectados que, hartos de mentiras, se constituyeron en plataforma y contrataron servicios legales, logró llevar a juicio a los responsables de este proyecto trucho, que se sentarán en el banquillo en enero de 2025. El juego, como decimos, se empezó a comercializar en mayo de 2024, pero esto, lejos de solucionar nada, ha hecho todavía más profundo el agravio, ya que los primeros destinatarios de estos juegos no han sido los mecenas que dieron su dinero, sino las tiendas de juegos físicas y online, y sí, algunos mecenas, especialmente aquellos que disponían de un canal de YouTube donde poder branquear la operación y demostrar así ante un juez que el juego finalmente ha llegado a tiendas. En el colmo de la desfachatez, el responsable de GameZone, Dionisio Rubio, permite recoger tu juego de manera presencial en su sede en Sevilla, a cambio, eso sí, de firmar una declaración en la que renuncias a ejercer acciones penales en su contra. A día de hoy, 31 de octubre, 6 meses después de su salida en tiendas, una gran cantidad de mecenas todavía no tienen su juego, pero han tenido que ver cómo, desde diversos medios lúdicos, se les restregaba la comercialización del mismo, sus mecánicas y componentes. Y hasta aquí el programa de esta noche. Esperamos que haya sido del agrado de todas y todos ustedes.
y que no les provoquen más pesadillas de las justas. Buenas y terroríficas noches.